Juan 13, versículo 36 dice así en la Santa Palabra: le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. A donde yo voy no me puedes seguir. Ahora no. Queridos hermanos, la persona tiene un ciclo en su vida donde a veces no podemos alcanzar cosas, y es porque no estamos preparados. Queremos realizar cosas y no podemos hacerlas, y es porque todavía no estamos ni preparados ni estamos hechos. Debemos de hacernos y prepararnos para que Dios pueda hacer grandes cosas en nosotros. A un niño pequeño tú no le puedes dar una cantidad enorme de dinero porque no tiene capacidad ni es consciente de lo que el niño tiene. Y el Señor quiere utilizarnos a todos, unos en una área, otros en otra. Hermanos, el pastor tiene una función y Dios lo ha llamado por su gracia, pero hay ovejas, queridos hermanos, que tienen unas funciones maravillosas que el pastor ni siquiera puede. No quiere decir que porque uno no sea pastor, Dios no le va a utilizar. Es que yo soy una oveja y Dios no va a contar conmigo. Dios cuenta contigo siempre. Porque a través de tus oraciones se pueden hacer sanaciones. Se puede haber renuevos en una iglesia. Puede brillar tanto o más que un pastor incluso. Solamente lo que tenemos es que estar preparados y dejarnos en sus manos, que Él pueda trabajar con nosotros. Pedro, ahora mismo no puedes. Dice el Señor, más tarde. Vemos un Pedro, queridos hermanos, un Pedro que está diciéndole al Señor que no lo va a negar. Le está diciendo al Señor: Señor, esto te van a negar, pero yo no. Yo a la muerte. Él estaba confiado, pero sin embargo no estaba preparado. El Señor le tiene que decir, porque Él conoce todas las cosas, el pensamiento antes que venga a tu mente, que sepas que el Señor ya lo sabe. Por eso es un Dios omnisciente, todopoderoso. Él está en todos los lugares al mismo tiempo. Por eso es Dios, hermanos. El pensamiento todavía no ha llegado a tu mente y Dios ya sabe qué pensamiento es. Por eso es Dios. Y así lo dice y lo declara la Santa Palabra. Y le dice: Pedro, tú me vas a negar. Y si vemos a Pedro hay un momento que es que no conoce ni al Señor. Porque viene una mujer y le dice: tú eres Galileo, tú has estado con Jesús. Dice: yo lo conozco. Juro no haber estado con él, yo ni lo conozco siquiera. Es que, queridos hermanos, es una pena no conocer al Señor. Porque hay, queridos hermanos, personas que conocen lo que aquí se hace. Conocen el culto, pero al Dios del culto no lo conocen. Escuchan
noticias de los demás, pero ellos no tienen una comunión íntegra con el Señor. Complicado, pero es así. Pero el que conoce al Señor, hermanos, hace las cosas con amor, porque sabe lo que quiere. Ayer estaba diciendo yo a un hombre, si yo no confiara y supiera que Dios es real, yo no estuviera aquí. Posiblemente estuviera en otros lugares y vete tú a saber si vivo. Porque conforme está el mundo. Pero tengo mi certeza 100% que si la cabeza me la cortara, la cabeza cortada diría que Jesús vino a salvar y a buscar lo que se habían perdido. Es triste no conocer a este Dios. Porque cuando se le conoce, queridos hermanos, no tiene más remedio uno que amarlo. Antes todas las cosas. Porque su amor, queridos hermanos, es tan bueno el Señor que amarlo no cuesta trabajo. Es tan bueno el Señor que seguirlo no cuesta trabajo. Hay muchos que dicen, es que es duro. Sin embargo, el Señor dice que no. Bueno, ¿sabe lo que dice el Señor? Ligera es mi carga. Entonces, ¿cómo hay personas que dicen, es que es imposible? Es que es muy duro. Si el Señor dice que es ligera la carga, ¿sabes por qué? Porque Él te cubre de tanto amor que haces las cosas de Dios sin darte cuenta. Es que no puedes hacer otra cosa. A veces vosotros os ha pasado que cuando a lo mejor inconscientemente que vais a decir una mentira porque inconscientemente la vais a decir y lo quedáis como mudo. Que hasta la gente dice, pero ¿qué te pasa? Y dice, no, que voy a decir, y rectificar. A mí me ha pasado más de una vez. Es que no podemos hacer algo que está mal delante del Señor. ¿Sabéis por qué? Porque el amor de Dios es tan grande que está en nuestros corazones y derrama una gloria que no puedes dejar de amarlo. No podéis dejar de venir al culto. Hoy hacía mucho frío. Yo decía, Dios mío, qué frío hace venir aquí. Pero sin embargo estáis aquí. ¿Sabéis por qué? Porque amáis al Señor. Pero ya que estamos aquí, tenemos que aprovechar lo que tenemos. Ahora mismo no puedes, Pedro. Ahora mismo no puedes. Más adelante sí. Pedro, que no conoce al Señor, juro no haber estado con Cristo. No conozco a ese tal Jesús. Y juro, y juraba, el apóstol Pedro juraba, juro no haber estado con él, no conozco, yo no quiero saber nada de ese Cristo, renegando. Sin embargo, estaba siendo interrogado el mismo Cristo a través de Caifás y el sumo sacerdote Anás, eran sumos sacerdotes y estaban siendo interrogados, y estando en el patio Pedro, que es cuando empezó a negarlo, en ese momento Jesús le mira y no le reprocha nada. Solamente le mira con una mirada. Esa mirada inconfundible de Jesús, hermanos, que Pedro empezó a llorar. Dice que lloró mucho y dice, y Pedro lloró amargamente. Y en ese lloro decía, me ha dicho que lo voy a negar y lo he negado. He defraudado al Señor, he negado al Señor. No tenía paz. No se puede tener paz si uno hace lo que Dios no le gusta hacer. Esa paz nunca la vas a tener. Porque el pecado acarrea, queridos hermanos, miedo, tristeza, dolor y amargura. Eso es lo que acarrea el pecado. Entonces Pedro empieza a negar, pero
reconoce su estado. Pero mirad lo que hace más adelante. Más adelante, el apóstol Pedro dice que se encuentra con los mismos personajes de Anás y Caifás. Los mismos. Los que él temía por su vida. Pero más adelante es un Pedro lleno del Espíritu y le dice: te hemos dicho y te hemos prohibido que tú hables de este tal Mesías. ¿Por qué sigues hablando? Y salta Pedro y dice: ¿a quién voy a obedecer? ¿A los hombres o a Dios? A vosotros la habéis llevado a crucificarlo. La verdad estuvo entre vosotros. No niego más de este Cristo. Cristo es el Salvador del mundo. Pero dice, no pudiendo acusarlo, ni pudiéndolo detenerlo, por miedo al pueblo, porque estuvo haciendo milagros, dice, no pudieron hacerle nada a Pedro. Pedro ya ha cambiado de parecer. Pedro ha cambiado su pensamiento. Pedro ha cambiado de la persona que era. Pedro era un hombre que cogió una espada y atentó contra el siervo de un sacerdote. Pedro era un hombre que estaba negando y no conocía al Señor. Pedro no era un Pedro que vivía en la santidad, negaba al Señor. Pero sin embargo comprende Pedro que había defraudado al Señor y que no estaba bien lo que había hecho. Entonces cogió el camino y dice, ahora voy a obedecer a Dios. Antes obedecía al hombre, ahora obedezco a Dios. Haced lo que queráis conmigo. Y dice, no pudieron hacerle nada. Pero dice la palabra que estando lleno de Dios tanto el Pedro, que dice que le sacaban los enfermos y cuando Pedro pasaba, los enfermos sanaban. La sombra de Pedro sanaba. No era la sombra de Pedro, era de que Pedro estaba ya reformado. Era un Pedro que sabía lo que quería. Era un Pedro que vivía en la obediencia. Era un Pedro que vivía en la rectitud. Era un Pedro que vivía en la santidad. Y queridos hermanos, Dios empezó a usar a Pedro. Y puede usar a muchos Pedros cuando viven una vida recta, en santidad y en obediencia al Señor Jesucristo. Pedro era un hombre cambiado, ya no niega al Señor. Pedro sufre por el Evangelio. Pedro es un hombre que trae las nuevas. Predicaba Pedro, eran 5.000 personas. Otra vez predicaba y eran 3.000 personas. Era un Pedro lleno y ungido por el mismo Dios. Y Dios quiere ungir a personas. Y Dios quiere usar a personas. Y Dios quiere ser un caudal para cada uno. Pero tenemos que dejarlo en sus manos. Que Él no pueda decir, ahora no puedo hacer nada. Ahora no puedo hacer nada, me tenéis que no puedo hacer nada, porque Dios quiere hacer cosas, pero solamente tenemos que decir, Señor, haz con mi vida lo que tú quieras, cámbiame, transfórmame, ilumíname, para que yo te pueda obedecer. Decía el Señor, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no anda en tinieblas. Entonces, ¿cómo no podemos atrever a no seguirlo un momento? Vamos a volver a las tinieblas. Y cuando volvemos a las tinieblas, ya no vemos. El que me sigue no anda en tinieblas. Y dejamos de seguir al Señor, volvemos a las tinieblas. ¿No es mejor empezar a ver? ¿Para qué queremos ser ciegos? ¿Verdad? Porque después de ver, que te quedes ciego, me parece a mí que eso no es de sabios, ¿no? Porque el verdadero hombre de Dios es el que mantiene su vista en condiciones.
Dice que no es el ciego el que no ve, sino a veces hay personas que ven pero están ciegos. Pero el que ve bien es aquel que está delante del Señor y nunca se aparta de su vera. Podemos tener rebalos, podemos caer, hermanos, nadie estamos libres de una caída. Dice, imposible es que vengan tropiezos. Quiere decir que vamos a tener tropiezos. Dice, es imposible que no vengan tropiezos, vamos a tropezar. Pero lo más importante, queridos hermanos, es siempre estar al lado del Señor. Que si hemos caído corriendo otra vez, Señor, mira Cristo. Señor, con tu sangre limpia mi pecado. Y el Señor no es como nosotros, hermanos. Dice, hijitos míos, no pecáis, pero si alguno ha pecado, abogado tiene con el Padre, a Jesucristo el justo. Ese Jesucristo no ha perdido ni pierde ningún juicio, porque, queridos hermanos, el pecado cayó sobre sus espaldas y el acta de los decretos, queridos hermanos, que eran contra de nosotros, Él, a través de la cruz, a través de su sangre, nos hizo actos y nos perdonó nuestros pecados, reconciliándonos con el Padre. Hay que seguir en la luz, bajo las circunstancias. Nuestra mente, nuestra alma, nuestro cuerpo tiene que estar con la luz. Cristo es la luz y yo debo de seguir a esa luz. ¿Sabéis que cuando ya moramos, que los cristianos nos morimos, que dormimos, cuando ya estemos en los reinos de los cielos, ¿sabéis quién nos va a alumbrar? Ya allí no existe ninguna farola, ni luces, ¿no? ¿Sabes cómo vamos nosotros a ver? Y lo está en la Biblia, leedla. Dice que la luz será Cristo. Cristo será, tanta luz tiene Cristo que nos alumbrará. Y allí no nos hace falta la luz esta que hay aquí, no. Allí es la luz de Cristo, que brilla tanto Cristo, brilla tanto que empezaremos a ver. Y queridos hermanos, ya empezaremos a ver para una vida eterna, sin finalización de meses ni de años, sino que estaremos en los reinos de los cielos y en paz y en bendición. Allí no habrá ni hospitales, ni cementerios, ni tendremos aflicciones, ni pruebas, ni tribulaciones, sino que allí estaremos, queridos hermanos, en un lugar de mucho gozo, dice la Biblia. El Señor, no lo voy a leer porque así tardo menos, manda a Jacobo y manda también a Juan. Jacobo y Juan eran hermanos. Y los manda y le dice, preparadme un lugar en Samaria y decirle que voy, vosotros adelantaros, pero no quisieron atender al Señor. ¿Y sabéis lo que hicieron? Pesaron y le dijeron al Señor, Señor, ¿por qué no bajamos fuego del cielo y los consumimos aquí a todos y que ardan aquí todos y que mueran? Un Jacobo y un Juan. Un Jacobo y un Juan. Casi nada. El Juan el amado, el que se recostaba en los pechos de Jesús, decía, vamos a matarlo. Que muera ardiendo. Y el Señor le dice, no sabéis de qué espíritu soy. El Hijo del Hombre no ha venido a perder a los hombres, sino a salvar el mundo. No ha venido por los buenos, ha venido por los malos, para llevarlos al arrepentimiento. Él no quiere que nadie perezca, que nadie se pierda. ¿Cómo me decís eso? Y le dice el Señor, porque la verdad es la verdad. Y Jesús, cuando tiene que decir las cosas, las dice. El Señor no oculta la mentira ni el pecado, porque es la verdad. Se llame como se llame. Si uno hace mal, Dios también lo pone a la luz. Dice que no hay nada oculto que no sea manifiesto. Y le dice, no sabéis ni de qué espíritu sois. ¿Queréis matar? ¿Queréis destruir? Dice, bueno, no sabéis de qué espíritu soy. Pero más adelante vemos
a un Jacobo que por predicar la palabra fue decapitado. Vaya cambio que dio Jacobo. Por salvar a los demás, por hablar de Cristo, fue decapitado Jacobo. Y sin embargo vemos a un Juan en la isla de Patmos, donde estaban los ladrones, los homicidas, la gente más mala de la tierra, en una isla que era una cárcel, estaba y dice, no porque hizo lo malo, sino porque estaba predicando que Cristo libera, que Cristo salva, en Cristo hay paz, en Cristo hay perdón, en Cristo hay vida eterna. Y por eso mataron, y por eso metieron a Juan en la isla de Patmos. ¿Qué cambio hay entre estas dos personas? Le dice el mismo Señor, como le dijo a Pedro: Pedro, ahora mismo no me puedes seguir. Pero también le dice a Juan y a Jacobo: no sabéis ni de qué espíritu soy. Pero más adelante, queridos hermanos, hombres hechos, dieron la vida por Cristo Jesús. Y no es una pena que estemos perdiendo el tiempo. Hermano, el que le pille, la pillamos, No se crea que yo no he estado llorando por este mensaje hoy, que hasta he llorado. No es una pena. Estás perdiendo el tiempo. Que el Señor no puede hacer algo con nosotros porque no le dejamos. Porque el Señor dice: yo estoy a la puerta y llamo, si me deja entrar, entro. Pero si tú no dejas entrar al Señor, el Señor no entra. El Señor es un caballero. El Señor no es como nosotros. El Señor a nadie obliga ni quiere obligar a nadie. Una vez había una gran multitud y le dijo: ¿acaso vosotros queréis iros también? Se lo dijo a los mismos apóstoles. Porque todos se iban. Eran unas palabras comprometidas y todos se iban. Empezó el Señor a decir: el que salve su vida por mí, tendrá que dejar su vida por mí. Y la gente se iba. Y yo soy el camino. No soy vosotros el camino, soy yo el camino. Yo soy el que tengo que dictar y el que dicta las cosas de Dios, no uno. Se fueron la gente, yo no sigo. Incluso a los apóstoles les decía: ¿vosotros también queréis? Y saltó Pedro y le dijo: ¿a dónde vamos a ir, Señor? Si tú tienes palabra de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir si tú tienes palabra de vida eterna?